Bien, esto lo presenta Enrique en una serie de reuniones a las que yo también participé para discutir un poco qué México queremos. Y me parece muy interesante su planteamiento. Enrique es sin duda uno de los mejores historiadores económicos en México. Y su planteamiento es el siguiente. A través del tiempo el Estado fue y sigue siendo pobre de recursos. Y eso lo vamos a ver a lo largo de lo que vamos a examinar. Este es uno de los grandes problemas de nuestro país. No tenemos un sistema fiscal que le dé verdaderamente autonomía al Estado. Autonomía en el sentido estricto de que no dependa de un producto o de un grupo de personas para poder avanzar. Entonces, uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país desde el inicio es que los gobiernos han sido débiles porque han sido débiles económicamente hablando. Segundo punto que hace, y es un planteamiento de los 200 años básicamente de independencia de México, es se han mantenido los privilegios resultantes en concentración de la riqueza. Han cambiado los grupos de interés. Puede haber sido en la época de la colonia y posterior a la colonia durante el inicio de la independencia, la iglesia, pero hoy hay grupos de interés que controlan la riqueza. Lo hemos dicho en clase, lo conocemos, pero además cuando veamos la evolución, siempre va a haber grupos que obtienen privilegios. Y al obtener esos privilegios, lo que hemos tenido constantemente en el país es concentración de riqueza. Tercero, el sistema fiscal no es correcto. Los impuestos recaen en unos cuantos y hay exenciones que son absolutamente ridículas. Es decir, a través de lo que el gobierno trata en su mantenerse políticamente, está dispuesto a conceder que ciertos grupos sociales no paguen impuestos, no contribuyan y por lo tanto lo que tenemos es un sistema fiscal que no solamente no le da lo que necesita el Estado, sino que está privilegiando a una gran cantidad de personas. Esta es una discusión importante cuando hablemos de IVA o no IVA. El impuesto al valor agregado tiene su sentido y su función. Es un impuesto al consumo. Porque es un impuesto al consumo, le llega a toda la población. Pero si empezamos con que no, quítaselo a fulano, a mangano, a perengano, estamos automáticamente cayendo en esto. Los impuestos, por lo tanto, siempre recaen en grupos muy especiales, los que menos se pueden escapar, pero además se usan como instrumento político. Como instrumento político para cobrar a los que quiero golpear, no cobrar a los que quiero privilegiar. Y de regreso viene lo mismo. De allá para acá hay quien me presiona y entonces le concedo para que ya no me presione y los que no me presionan, ahí sí le cargo. Entonces, esta ha sido una de las constantes a través del tiempo. Y eso nos lleva a la siguiente, que es, por lo tanto, los empresarios, los que se han hecho ricos en el país, lo han hecho a través de renta. Es la adquisición de ese privilegio lo que me permite ganar dinero. No es mi propia inventiva y capacidad, es ese privilegio. Luego él dice otra cosa que es fundamental. Esto de que estamos creciendo poco no es nuevo. Hemos crecido poco, básicamente, a lo largo de nuestra historia. En el periodo 32 al 81, que es la época de mayor tasa de crecimiento promedio que podemos ver en el país, es un Estado que tiene una política económica activa de fomento. Esto no se les puede olvidar a ustedes porque mucho de lo que estamos viviendo hoy es resultado de esto, de este concepto de que el Estado actuando, guiando, regulando, impulsando, es lo que permitió que hubiera crecimiento. Este periodo tiene dos periodos a la vez. Tiene un periodo de crecimiento con inflación y con problemas de balanza de pagos y luego un periodo de desarrollo estabilizador. Ese es el famoso desarrollo estabilizador. Y como él dice, tuvimos crecimiento, pero puedo hablar no de los 50 años, sino únicamente de un periodo hasta ahí de los 60, unos 15 a 20 años, en donde ha habido crecimiento con estabilización. Se refiere a eso en su plática y lo que está diciendo es, sí es cierto que en este periodo tuvimos tasas de crecimiento muy grandes en el país, mucho mejores que las actuales, 5% en promedio, pero al mismo tiempo, mucho de este periodo fue sin estabilidad, con fuertes presiones inflacionarias
tanto previo al desarrollo estabilizador como posterior al desarrollo estabilizador. Y la gran crisis del 82, que es donde él rompe su periodo, es la crisis provocada por la deuda externa, que nos lleva a un periodo previo de desestabilización con altas tasas de inflación y finalmente a una crisis de balanza de pagos en el 82, que tiene como resultado lo que todos conocemos. Bueno, a lo mejor ustedes no, pero los que lo vivimos en el momento, y que es realmente el desequilibrio total, la devaluación masiva, un proceso inflacionario muy alto y freno en la economía. Y desde ahí empieza el periodo sin crecimiento básicamente de nuestro país. Él habla de otra cosa, que es hubo armonía y paz porque se creó una estructura que políticamente logró hacerlo. Y lo vamos a ver después, particularmente en el periodo cardenista, cómo se crea esa estructura que le permite al Partido Revolucionario Institucional estar en el poder durante 60 o 70 años, pero que también genera las condiciones de paz. Si ustedes piensan que estamos viviendo un periodo agitado, lo cual es absolutamente cierto, y por ser nuevo en su vida es evidente que les debe preocupar, tienen que remontarse a lo que pasó en los años 20, 30 de nuestro país para darse cuenta de que esto ya ha ocurrido, con otras dimensiones. Pero la guerra cristera, la persecución en Tabasco de los que no eran de izquierda, los problemas de asaltos en las carreteras y demás, todo eso era vigente posterior a la Revolución Mexicana. Y luego tenemos el impulso que proviene de apoyo al mercado interno. Esto también crea toda una ideología, ¿okay? Porque lo que crea es una ideología de sustitución de importaciones, industrialización y crecimiento a base del mercado interno, no a base del mercado externo. Esto es muy importante porque toda nuestra política en el desarrollo estabilizador y posterior es una política que da crecimiento basándonos en mercado interno, sustituyendo importaciones. No había pasado antes, no pasa después. Y son políticas de protección arancelaria, de favorecer al productor nacional, de darle concesiones, de que haya subsidios, etc. Los peros, estos cuentan. Lo que él dice es, este es un problema porque no se sabe y no lo hemos logrado crear fuentes de recaudación que tengan estabilidad. El gobierno nunca ha tenido un sistema fiscal estable. El ahorro interno es menor a lo que se necesita para crecer. Sí estamos creciendo, sí estamos haciendo inversiones, pero llega un momento en que el ahorro interno no nos alcanza para ese proceso de crecimiento y de inversión, y tenemos que recurrir primero a financiamiento a través de la banca, dale dinero para que gaste, dale subsidio, dale tasas de interés preferencial, hasta deuda externa. Esto es deuda interna y después pasamos a deuda externa. ¿Okay? Y cuando entramos en el proceso de endeudamiento externo, acaba por tener una crisis nuestra nación. Crisis que se desata en el 82, 1982, y que realmente no ha parado hasta el año 2000 de este inicio de ciclo. Esto quiere decir que tenemos problemas de endeudamiento interno y de restricción de balanza de pagos que se hacen manifiestos y que hasta la fecha nos están acosando. Hasta la fecha la neurosis de todos los economistas mexicanos es que no haya otra vez estas crisis de balanza de pagos. El sector financiero toma precedencia sobre el sector real de la economía. ¿Okay? Esto es muy importante porque ustedes no alcanzan a ver ese cambio, pero es un cambio fundamental que se da a partir de los años 80 en este país. De un grupo de personas, economistas, políticos preocupados por el crecimiento del sector real, las crisis del 82, del 88, del 94 traen como resultado un grupo de personas que estamos angustiadas por la situación financiera del país y no por la situación real del país. Y ustedes lo van a ver en los privilegios. ¿Cómo se privilegia la solución de la crisis del 94? Se privilegia apoyando a la banca, impidiendo que haya una quiebra total de los bancos, pero no resolviendo el problema del sector real de la economía. Yo hace medio año fui a un congreso en el que Enrique Alcalde era un proponente y me pareció muy interesante lo que él mencionaba mucho los privilegios, ¿no?
Entonces yo creo que también la mayoría criticamos todo, pero yo creo que también empieza desde uno, ¿no? Porque todos tenemos privilegios. O sea, privilegios de que vas a sacar tu licencia y le pagas al que está ahí, entonces pasas más rápido, o le pagas la mordida y ya no pagas lo que tenías que pagar. Entonces yo creo que nosotros también aceptamos esos privilegios, y hasta que dejemos de aceptarlos también podemos cambiar, porque cualquiera de nosotros puede ser un diputado, lo que sea, y si tú, desde tu persona, no cambiaste desde antes de serlo, entonces no puedes criticarlo, ¿no? De ahí mi pregunta, ¿denunciaría a su colega si estuviera copiando? Y la respuesta... Hace medio año, sí. Antes la verdad es que no. Y la respuesta de todo el mundo siempre es no, porque el problema no es el hecho de que denuncie, el problema es una cultura en la cual se privilegia por encima de lo demás la honestidad. Y en este país privilegiamos por encima de lo demás la corrupción. Ustedes no han vivido todas esas frases, pero las frases como las que vamos a poner aquí, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Esta era una frase clásica de los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Porfirio Díaz le decía a sus colegas, a los que ponía en gobiernos: don Porfirio, no me alcanza, haga obra, compadre, haga obra, porque si hace obra puede robar, y entonces ya no necesita que yo le dé, usted puede agarrar. 1900... Porfirio Díaz, que fue un hombre que se le puede decir muchas cosas, pero él prohijaba este proceso. Somos una sociedad acostumbrada a la corrupción, tenemos que romper eso. Lo tenemos que romper, si no lo rompemos. Y corrupción es lo que usted dice. ¿Okay? Corrupción es esos detallitos. Los detalles son lo que hace a la persona. Pero bueno, cuando le toque, usted tiene que tomar su decisión, ¿ok? Cada quien tiene que tomar su decisión, pero no pueden tomarla independiente de lo que pase en el resto. Lo que ustedes acepten es lo que va a pasar. Les voy a decir una frase que yo uso aquí también. Si alguien llega y me dice, oiga, usted me puede pasar. Digo, no, sí puedo. Pero entonces usted me está dando la autorización a mí de regir su vida. Si usted me dice eso como estudiante, lo que me está diciendo es que me da a mí la capacidad de hacer lo que yo quiero y convertirme en dictador. Y eso es un error. No. Por eso no se debe hacer. Porque si lo hacemos, tanto ustedes como quienes estamos del otro lado, estamos creando una estructura que es pésima para el país, como lo estamos viendo el día de hoy. Enrique ha peleado mucho ese punto, por supuesto, y yo también, y mucha gente. Al final, si usted me pregunta, como me preguntó nuestros colegas, ¿y usted nunca lo ha hecho? Tampoco es cierto, sí lo hemos hecho. ¿Okay? La honestidad no es que no lo haya hecho, es reconocer que lo hice y corregir. Pero es que yo también creo que es cuando ya tienes la conciencia, porque tal vez si tú crees que eso no va a afectar tanto, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia sí es demasiado importante cuando tú te das cuenta del daño que ya estás haciendo. Pues espero que por lo menos eso en este curso les quede, ¿sí? Que pues estoy muy de acuerdo con mi compañera, porque como vimos en un principio, las instituciones es donde recae todo el marco normativo en el que nos desenvolvemos. Y si empezamos con estas cositas pequeñas, estamos creando instituciones alternas a las instituciones, costumbres. Entonces eso va a afectar el funcionamiento correcto de las instituciones, porque precisamente no deben de ser excluyentes y deben de aplicarse parejo. Entonces, hasta que llegue su compañero y le diga, pero qué tonta eres por haberlo hecho. Mírame a mí, yo sí copié y me saqué 10, tú no te copiaste y te sacaste 80. ¿Ves qué abusado soy? Y que usted se voltee y que le diga, no, estás cometiendo un error. Cuando eso ocurra, de ahí en adelante en su vida va a sufrir un chorro, ¿ok? O sea, lo que no pueden negar eso, ¿sí? No pueden negar que las presiones de la sociedad van a estar en contra de lo que estamos platicando aquí. De que toda la presión social, la presión de sus parientes, la presión de sus amigos, la presión de todos los grupos, va a ser en la dirección opuesta a lo que estamos platicando. Hasta que no logremos cambiar esa presión y que sea exactamente la contraria, que sea la presión contra el que hace las cosas mal, la que predomine, no vamos a poder cambiar la sociedad. Pero el problema es que alguien tiene que empezar, ustedes tienen que empezar, todos tenemos que empezar, pero no es fácil. Última, ¿sí? Bueno, sin
minimizar el mensaje de Cárdenas diciendo la necesidad esta de que una sociedad no tiene que ser corrupta y no tiene que haber privilegios. También la sociedad debe no ser corrupta. Debe no ser. No debe ser, debe no ser corrupta. De todos modos, creo que a lo que se refería Cárdenas era particularmente privilegios a gran escala, ¿no? O sea, privilegios fiscales, privilegios que permitan a empresas como Termex crecer tanto y tener controlar ese tipo de monopolios. Creo, en mi opinión, que esos son los privilegios que a gran escala también, si bien se fundamentan en una sociedad corrupta, pues son los que con mecanismos institucionales deben erradicarse. Sí, y por lo tanto, lo que debe haber es que no debe haber excepciones, punto. ¿Okay? O sea, no es, voy a señalar a quien usted quiera, porque bueno, son los ejemplos. Pero el punto central, más que el ejemplo es, no debe haber privilegio, punto. Olvidemos a quién se lo dan, no debería haber. ¿Sí? No es equivalente a que yo diga, bueno, mira, quíteselo a Telmex y dámelo a mí. Y entonces estamos bien. Bueno, pero en este país, la gente piensa que la diferencia es que ahora yo hago, y yo sí soy bueno, y antes el que hacía era malo. No, si haces lo mismo, es igual de malo. Lo que tienes que hacer es diferente, distinto. Y cuando lo hagas distinto, entonces hubo un cambio. ¿Por qué nos quejamos de que no hubo un cambio en la alternancia? Porque lo que decimos los mexicanos es, si llegó un gobierno del Partido Acción Nacional, mi partido, yo estaba en el gobierno, y al final hicieron lo mismo. Al final, lo que ocurrió fue que el hijo de fulanita y el hijo de manganito y tal cosa hicieron tal y cual. Por lo tanto, no hubo un cambio. Hubo alternancia, pues sí, pero ¿y? Si no entendemos eso, que el cambio representa que tengo que hacer las cosas distinto a como lo hizo el otro, es un problema. ¿Okay? Pero bueno, también distinto a mi consideración, no estaba bien sin duda ciertas políticas de seguridad que Calderón realizó de diferente manera, ¿no? O sea, una diferencia, pero bien. Sí. Pero además, mi frase favorita, y me lo pusieron el otro día en un periódico que lo leí, ¿sí? Es, no puedes derrotar la corrupción con corruptos. Eso no funciona. Eso es grupo de bandas. ¿Quién gana el pleito? La única manera en que vamos a acabar con la corrupción, la única manera en que van a acabar ustedes con la droga, la única manera en que van a acabar con todo esto es que no haya, del lado de los que están atacando, gente corrupta, gente que tome drogas. Pues si tenemos eso, pues entonces nomás son dos bandas peleando. A ver cuál gana. Le pueden poner 5 nombres, que los del Golfo y los del quién sabe qué y demás, pero al final somos iguales, ¿no? ¿Por qué somos iguales? Yo no reparto drogas. No, pero si no hay reforma educativa, ¿cuánto dinero gasta el gobierno en educación? ¿Quién se queda con el dinero? Si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se queda con los miles de millones de pesos que se queda y los usa para lo que no sabemos y tiene uso discrecional, si el Sindicato de Petróleos Mexicanos usa, si el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Fox usa, la pregunta es, espérame, dame transparencia. Déjame ver en qué usaste el dinero. ¿Sí? No te quiero dejar ver. Pues entonces, ¿sabes qué? Tan malo tú como los otros. La diferencia quizás será que no usas pistola. Pero al final de cuentas, estos chicos que no tienen educación, ¿qué oportunidades les estás dando? No, se las estás quitando. Bueno, ¿no es eso lo que estamos discutiendo cuando se da la droga, que le estás quitando oportunidades? ¿Y qué oportunidad le quitaste a un chico que no pudo aprender primaria? ¿Qué oportunidad le quitas a un niño que está ahorita en Oaxaca, en donde hay una serie de huelgas que impiden que aprenda? ¿Cómo va a competir con ustedes ese niño dentro de 20 años? Si no tuvo educación.
¿quién es más criminal? ¿Ese criminal o el otro? Ahí se los dejo de reflexión nada más. Siguiente punto. Las empresas subsidiadas no son competitivas, ¿ok? Porque entonces lo que acostumbramos a nuestras empresas es a protección arancelaria y cuantitativa para poder competir. Y esta fue la fase del desarrollo industrial de México al inicio. ¿Cómo crece nuestra industria? Crece a base de darles privilegios. ¿Qué son privilegios? Aranceles, consumo preferencial a productos nacionales sobre productos extranjeros, cuotas cuantitativas para que no puedan ingresar los productos al mercado, obligatoriedad de que para que se pueda vender un producto tienen que poner aquí una fábrica, desarrollo de la industria automotriz al principio, etc. Y entonces lo que tenemos es, cada vez que hacemos eso, me va demandando una política de mayor privilegio. Protégeme más, protégeme más, protégeme más. Ya estoy empleando a 2 millones de gentes, no me puedes ahora poner competencia. Protégeme más. Líneas aéreas. Tengo que sacar a Fuerzas a Mexicana. ¿Por qué tenemos que sacar a Fuerzas a Mexicana? Déjenla quebrar en paz. Pero es que es el nombre, 100 años. Y luego, pues vende la marca entonces. Que la compre Volaris si quiere llamarse Mexicana, pero yo prefiero volar ahora en Volaris que en Mexicana. Y cuando salga la nueva línea mexicana, pues yo lo voy a pensar 5 veces, porque la verdad, capaz que vuelve a quebrar. Prefiero una línea que no ha quebrado, una línea que ha crecido, una línea que está sana, que se llama Interjet, o que se llama Volaris, o que se llama Aeroméxico, que se llama como quiera. ¿Pero qué estamos haciendo? Dándole privilegios. ¿Dónde está el privilegio que le hemos dado a Mexicana? El rescate es lo de menos. ¿Sí saben que no han repartido sus puertas, sus slots? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es una empresa quebrada. Por supuesto que es parte de sus activos, pero todavía los tiene y por lo tanto ninguna otra empresa puede realmente llegar y agarrar todos esos slots, que son los permisos para volar. Por eso, pero lleva un año y en ese año usted y yo nos tenemos que aguantar con la puerta cerrada y no hay más que agarrar la otra. ¿Cuánto me está cobrando la otra ahora? Con razón, ¿no? Si usted le da un privilegio a la otra lo que dice es: subió mi demanda y mi oferta está limitada. ¿Cuál debe ser el precio? ¿Le sorprende que los precios hayan subido? Bueno, entonces, fíjense cómo seguimos dando privilegios. Termina en dependencia de recursos fiscales del petróleo y da como resultado concentración del ingreso. La política de industrialización favorece a la ciudad sobre el campo. Esto también es parte, no lo dice él, pero parte de lo que vamos a ver a lo largo es, se inicia con el campo, nuestra revolución es del campo y se acaba protegiendo a la ciudad, al obrero, sobre el campesino, sobre el campo. ¿Okay? Y entonces tenemos esta situación de algo que va a ser fundamental a lo largo de lo que vamos a ver. Porque estamos haciendo esa transferencia, vamos a dar subsidios al consumo, vamos a dar subsidios al consumidor de la ciudad. Empieza la política de precios controlados, que no suban los precios. Pero todavía la estamos discutiendo hoy. El secretario de Economía sale y dice: aquel que suba el precio de la tortilla, lo vamos a meter a la cárcel. A ver, señor, perdóneme, ¿cuánto han subido los precios internacionales del trigo y del maíz en los últimos 6 meses? Más o menos 30%. ¿Cuál es el producto básico para una tortilla de maíz? ¿Sí? Calcio un poquito, pero maíz. Oiga, subió 30% el insumo llamado maíz. ¿El precio cuánto debe subir? Bueno, vamos a suponer que representa nada más el 80% del costo de producción. ¿Cuánto debe haber subido el precio? 24%. Señores, si suben el precio, los meto a la cárcel 3 años. Pues ¿sabe qué? Pues entonces no produzco. Si no produce o si no le esconde, es acaparamiento. Y le voy a aplicar las leyes de acaparamiento. Pues señor, tome una decisión. ¿Es usted liberal o no es liberal? Si no es liberal, entonces vamos haciendo una cosa. Yo produzco todo lo que usted me diga, deme un subsidio. Pero está subsidiada, ¿no? Claro, y por lo tanto, a lo que estoy acabando es, necesito subsidios, me doy más privilegios.
¿Por qué debemos de subsidiar a los tortilleros? Porque todos consumimos maíz. ¿A quién deberíamos de subsidiar? Primero no debemos subsidiar a nadie, pero si vamos a subsidiar, ¿a quién? Al consumidor, claro. Pero aquí, como no puedo, la manera más fácil es ¿a quién subsidio? ¿A quién le doy privilegio? Al productor. Y entonces el productor lo que hace es, ¿sabe qué? Me está subiendo de... Todo lo que estamos viendo, todo lo que él dice, es a través del tiempo se van creando todos estos conceptos. Los sindicatos son favorecidos. A partir del 82 cambia algo que es fundamental. La devaluación del 82, producto de la deuda externa mexicana, trae como consecuencia un impacto brutal en las finanzas. El ahorro nacional, que no era suficiente y que había sido sustituido a través de ahorro externo, ahora trae un problema. Ya no nos prestan y tenemos que servir una gran deuda. Si tenemos que servir una gran deuda, quiere decir que ahorro interno que antes se usaba para inversión, hoy se tiene que usar para pagar la deuda. No la deuda, los intereses de la deuda. Y por lo tanto, si antes tenía un problema de ahorro interno, ahora está peor. Del 82 para acá, el gran problema ha sido que el ahorro interno no me alcanza para pagar y además hacer el servicio de la deuda externa y además invertir. ¿Okay? Por eso no crecemos. Necesitamos reformar el sistema económico saliendo de este modelo y no hemos logrado hacerlo y por eso tenemos bajas tasas de crecimiento y periodos de inflación altos del 82 para acá. Que esto es básicamente lo que vamos a ver en la clase, ¿ok? Todo ese es el proceso que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son las reflexiones finales entonces de esto? La primera es, pues en realidad en México el concepto de competencia no lo hemos entendido bien. No existen en verdad mercados de competencia generalizados. Sí los hay quizá en algunos sectores, pero en sectores claves de la economía, una cosa es que hayamos privatizado y otra cosa es que hayamos construido mercados de competencia. Segundo, los sindicatos que fueron constituidos particularmente en la época de Cárdenas, como vamos a ver después, para un respaldo político a Cárdenas y para una estructura que le permitió gobernar en paz y armonía al país, al Partido Revolucionario Institucional. Cuando viene este cambio en el que estamos hoy, no han entendido ni ellos su papel ni nosotros su papel. Siguen usando el papel de la época, por llamarlo así, cardenista, en una situación en que ya no le corresponde. No se han modernizado nuestros sindicatos, pero sí se han independizado. Ya no están bajo la tutela del Estado. Y ahora ellos, en muchos casos, tutelan al Estado. El ejemplo claro lo tenemos en el de petróleos, en el de educación, en el mismo de energía eléctrica que no hemos podido retirar. ¿Okay? Pero en general nuestros sindicatos no saben muy bien cuál es su papel. El sistema fiscal es un sistema de privilegios, de excepciones y de dependencia en un solo producto. La educación básica, como lo dice él, es de mala calidad y por lo tanto nos impide tener competitividad. Si ustedes son excepción, porque vienen de escuelas privadas a estructuras privadas a estructuras privadas. Pero eso es terrible porque lo que hemos hecho es crear un sistema paralelo de educación con respecto al otro. Y el sistema paralelo de educación privada, que forma bastante bien a sus estudiantes, es muy pequeño. Y por lo tanto, el gran problema de México es este grupo que sí está siendo muy competitivo y este grupo que cada día es más amplio, que no es competitivo. Esta sociedad no puede seguir así en el largo plazo. Evidentemente yo estoy a favor de la educación privada, ¿okay? Pero lo que no podemos es seguir teniendo una educación privada cada vez de más calidad con una educación pública de menor calidad. Eso lo que va a crear es un país con una distorsión tremenda, con una separación brutal y sobre todo con este grupo que ustedes de todos modos van a necesitar, que no tiene las calificaciones para poder salir adelante.
Es el problema de las empresas que no consiguen los obreros correctos porque no tienen las calificaciones, porque no tienen... Entonces, no importa lo que piensen ustedes, tarde que temprano los va a alcanzar. Porque tarde que temprano, cuando tengan su empresa y estén buscando empleados, gente que sepa, o hacen la inversión en entrenarlos y capacitarlos, o tienen gente que no es competitiva para que ustedes puedan competir como empresa ante las empresas del extranjero. Sí nos alcanzan todas estas cosas. Y luego abrimos la economía, pero no reconocimos su impacto. No reconocimos su impacto regional. Hoy, por la cuestión de seguridad, es otra historia. Pero fundamentalmente lo que pasó en México es que separamos dos Méxicos, o tres Méxicos, como quieran. Separamos el México del norte, que se empezó a desarrollar muy rápidamente y muy fuertemente, porque era el que estaba en la frontera con Estados Unidos y, por lo tanto, la distancia le permitía tener esa ventaja competitiva, del sur-sureste, que no tenía esa misma ventaja. Cuando yo estaba en la Secretaría de Economía era imposible traer inversiones a Campeche. Y era imposible traer inversiones a Campeche porque lo primero que me decía la gente era, a ver, yo hago la inversión en Campeche, pero le quiero preguntar dos cosas. La primera, mis empleados o mis funcionarios van a poder entrar y salir en un viaje directo, digamos, Nueva Orleans, Campeche, para que no tengan que pasar por aquí y por allá. Pues no. Uy, pues qué flojera. ¿Sí? Segunda cosa, las facilidades de educación, de salud, de esto, del otro, ¿cómo están para que yo traiga a las familias de ellos acá? Pues bien. ¿Qué tan bien? Pues bien. ¿Qué tan bien? Bien, bien. Ustedes no se preocupen. Aunque ustedes no lo crean, todos estos son elementos en la toma de decisión de muchas gentes. Entonces, como no nos concentramos en eso, como no vimos este problema, lo que causó fue una asimetría regional, en donde el norte se estaba desarrollando muy rápido. Hoy, por otras razones, tenemos los problemas que ustedes conocen, pero estaba desarrollando muy rápido, y el sur se estaba quedando, en ese sentido, atrás. No alcanzaba a crecer, no le hacíamos las carreteras correctas, no le teníamos las estructuras e infraestructuras de puertos, de aeropuertos, de cosas que necesitaba. No se puede hacer eso, porque entonces lo que ustedes condenan es un país como el que ocurrió, un país que se separó asimétricamente. ¿Preguntas? Bien, nos vemos entonces el día 8. El examen va a ser el 15 de este. ¿Ya me tienen los números? Entonces denme los que tengan y los demás los voy a armar yo.